¿Estás listo para la palabra de hoy? ¿Seguro? Hoy es la segunda parte del tema de Hay una unción. ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos el domingo pasado? Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Pues yo te tengo una noticia. Hoy continuamos la segunda parte y el próximo domingo hasta una tercera parte del tema Hay una unción. Pero hoy quiero decirte algo bien importante sobre la unción. La unción es un proceso que te va a llevar a diferentes lugares y circunstancias hasta desarrollarse a plenitud. En otras palabras, mis hermanos, la unción se mueve. ¿Quiere aprender más de este tema, sí o no? A ver, ¿quiere aprender, sí o no? ¿Sí o no? Vaya conmigo, por favor, al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a la palabra de Dios. Abra las escrituras, segundo libro de Reyes, capítulo 2. Yo le voy a decir algo. Este mensaje me está carcomiendo desde el lunes pasado, hermano. Si hubiera habido 2 cultos seguidos, para mí hubiera sido excelente, domingo y lunes. Porque traigo este mensaje que, ¿cómo te puedo explicar? Una desesperación, unas ansias de predicarte este mensaje. Y de que aprendas cómo es que tú puedes llegar a obtener la unción del Espíritu de Dios. ¿Ya lo tienes? Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Póngase de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Mientras usted se pone de pie, déjeme decirle un pequeño anuncio. Al final de este mensaje, de este sermón, estaremos presentando a un pequeño niño delante del Señor. Estaremos dedicando al Señor a un niño, Abraham Caleb. Qué precioso nombre le pusieron a la muchacha, ¿eh? Así que prepárese porque vamos a orar por estos padres y por este bebé. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Presten mucha atención. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿Con quién venía? Eliseo. Ya se acordó de Eliseo del sermón pasado, ¿verdad? Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel. Le dijeron: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo: sí, lo sé, callad. Y Elías volvió a decirle a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se le acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre de ti? Respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así.
mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballo de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Hasta ahí. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos, Señor, que nos reveles tu palabra y que nos lleves por el camino a la unción. Si la unción se mueve, yo me muevo. Si la unción no se mueve, yo no me muevo. Señor, anhelamos, deseamos y necesitamos la doble porción, la doble unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar un momento. Este es uno de los pasajes bíblicos, mis hermanos, que más me apasiona. Cuando leo la historia del profeta Elías, es una historia que está plagada de momentos sobrenaturales en donde Dios se manifestó. Pero ¿sabes algo? Hubo un sucesor, y hablábamos el domingo pasado acerca de los tipos de unción. ¿Te acuerdas de este domingo pasado? Hablábamos acerca de la manera en cómo fue ungido el rey Saúl, cómo fue ungido el rey David, y mencionábamos cómo fue ungido Eliseo. Eliseo fue ungido de una manera distinta. Mientras que los reyes fueron ungidos con aceite, como el que tenemos por acá, derramaron aceite sobre su cabeza, Eliseo, la unción de él fue distinta. Quizá a Elías se le había acabado el aceite, o él de manera intencional decidió no ungirlo con aceite, sino colocándole un manto. Dios le dio una orden a Elías: ve y úngeme rey en Asiria, y ve y elige a Eliseo y úngemelo como profeta. Cuando llega con Eliseo, Eliseo estaba cuidando unos bueyes, él araba la tierra, era un trabajador de campo y estaba cuidando, apacentando a sus bueyes. Cuando llega el profeta Elías y le suelta la palabra: Dios te eligió como profeta, Dios te eligió como el sucesor. Él toma el manto y se lo coloca a Eliseo, y Eliseo en el gozo, en la alegría de decir: soy algo diferente. Ya no soy el que ara la tierra, ahora Dios me ha escogido. Él tomó los bueyes con los que araba la tierra, los bueyes que estaba apacentando, dice la palabra de Dios que los mató, los sacrificó, e hizo un gran banquete y dio de comer a todo el pueblo. Dio de comer a todo el pueblo. Esto significa, mis hermanos, en primera entrada significa que este hombre tenía una característica importantísima: era capaz de dejarlo todo con tal de adorar al Señor. Dios le pidió su trabajo: dame tu trabajo, ya no vas a ser más el que ara la tierra. Quizá diría usted: pero es la única provisión que este hombre tiene. ¿De qué va a sobrevivir? ¿De qué va a comer? ¿Cómo va a sostener a su familia? ¿Cómo va a vivir? Pero a él no le importó nada. Él agarró los bueyes, los sacrificó, hizo fiesta. Si Dios me escogió, ¿qué importa lo demás? Dios me ha de sostener. Repartió la comida. Y desde ahí entonces, mis hermanos, Eliseo comenzó a seguir a Elías y empezó a caminar con él. Y es que usted tiene que entender algo: cuando usted empieza a tener encuentro con la presencia de Dios y usted empieza a ver lo sobrenatural de Dios, te dan deseos de seguir experimentando esa gloria. No sé si a usted le ha pasado, pero que en una ocasión usted haya sentido la presencia del Espíritu Santo
y te quedas con la sensación de qué bonito se siente, qué maravilloso se siente una paz preciosa, pero al mismo tiempo tienes un deseo de querer más de Él. Empieza a despertarse en tu interior un deseo por más de la gloria de Dios. Eliseo comenzó a seguir a Elías. A donde Elías iba, ahí iba Eliseo, pegadito a él. Y todo lo que Elías hacía, Eliseo estaba observando. Eliseo estaba en primera fila, observando cómo es el accionar de un profeta, cómo es el ministerio de un profeta. Estaba aprendiendo a ser profeta. No solamente Dios envió a Elías a ungir a reyes y a ungir al profeta Eliseo, sino que también Dios hizo a Elías preparar una escuela de profetas, que era conocida como los hijos de los profetas. Eran un grupo de muchos jóvenes que habían sido ungidos para profetizar, y que Elías estaba enseñándoles a cómo escuchar la voz de Dios y cómo hablar la voz de Dios. Estaba enseñándolos, entrenándolos, capacitándolos para el momento en el que él ya no estuviera. Años atrás Elías lloraba y le decía al Señor: Señor, siento que soy el último de los profetas. Pero Dios lo levanta y le empieza a dar orden de unge nuevos profetas, unge nuevos reyes. Y tiempo después ya no era el último de los profetas, sino que venía una nueva generación de profetas. Pero de toda esa generación nueva de profetas, de todos aquellos discípulos que Elías tenía, había uno que sobresalía porque no se le despegaba ni un instante, y este era Eliseo. Eliseo allí estaba. Y yo quiero, antes de hablarte del tema central del sermón de hoy, yo quiero decirte las dos características principales de Eliseo. El anhelo que despertó en él. La primera es el anhelo que despertó en él el querer más de la gloria de Dios. Estuvo pasando tanto tiempo con Elías, miró tantas cosas sobrenaturales con Elías, que quizá en el corazón de este hombre surgió una pregunta: si Dios lo hace con él, ¿será capaz de hacerlo conmigo? Convivió tanto con Elías que se despertó un deseo, un anhelo por la gloria de Dios, un anhelo por la unción, un anhelo por ir al siguiente nivel. Y la segunda característica que yo encuentro en Eliseo es una tremenda, profunda y terrible perseverancia. El hombre no se le despegaba. En reiteradas ocasiones Elías le dijo: quédate aquí, yo ya me voy, tú quédate aquí, ya te enseñé lo que te quería enseñar, ya quédate aquí, yo me voy, quédate. Y aquel hombre respondía con unas palabras que quizás son repetitivas, pero tienen un gran significado: vive Jehová y vive tu alma. Por alguna razón Eliseo sabía que Elías no iba a morir. Por eso él decía: vive Jehová y vive tu alma. Yo sé que tú no vas a morir. Yo sé que tú no vas a morir. ¿Sabes qué? He visto muchas cosas, pero es una locura que tú vayas a desaparecer con vida. Es una locura que Dios te vaya a llevar a su presencia estando tú con vida. Yo quiero estar ahí cuando eso suceda. Vive Jehová y vive tu alma, que no me voy a separar de ti. Y a cada una de las paradas que fue llevándolo Elías, cada una de esas paradas tiene un significado. Eliseo tenía un objetivo: no me voy hasta que yo tenga el doble de lo que tú tienes, porque no me conformo con la unción que ya tengo ahorita. Quiero algo más. Entienda usted esto: Eliseo ya había sido ungido como profeta, pero no estaba conforme. ¿Saben quiénes también ya hemos sido ungidos? Levanten la mano todos. Levanten la mano todos, arriba, todos. Tú y yo hemos sido ungidos. Y no por cualquier unción ni por cualquier persona. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: porque, amados hermanos, ustedes han sido ungidos con la unción del Santo Espíritu de Dios. Tú y yo estamos ungidos. Eliseo estaba ungido, pero él dijo: no me puedo conformar. Ya tengo unción, pero yo quiero algo más. Y ese deseo
lo llevó a la primera parada. ¿Está listo para viajar conmigo? La primera parada, Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Estaban en Gilgal cuando Elías le dice: quédate aquí. Y él dijo: yo no me quedo aquí. Eliseo, quédate en Gilgal. Eliseo respondió: vive Jehová y vive tu alma, que yo no me quedo aquí. ¿Sabes qué representa Gilgal? La primera vez que se menciona la palabra Gilgal es allá en el libro de Josué, capítulo 4, versículo 19. Y Gilgal era una ciudad, y no cualquier ciudad. Fue el primer lugar en donde el pueblo de Israel hizo un campamento dentro de la tierra prometida. Cuando cruzaron el Jordán y que Moisés se quedó desde el monte viéndolos cruzar hacia la tierra prometida, después de cruzar, ellos descansaron en Gilgal. Gilgal representa el comienzo. Gilgal representa una nueva vida. Gilgal representa la salvación. Cuando tú estabas atrás de Gilgal, representa la esclavitud del pecado, representa la vida pasada, representa la esclavitud de Egipto. Pero cuando tú entras a Gilgal, representa la entrada a la tierra prometida, a tu salvación. En otras palabras, tú viniste a Gilgal cuando aceptaste a Cristo en tu corazón y te hizo una nueva criatura. Ahí tú obtuviste la unción para poder entrar a su presencia y ser llamado hijo de Dios. Gilgal representa el primer paso, la transformación de tu vida pasada a una nueva vida. Y Elías le dice a Eliseo: quédate en Gilgal. Tienes una oportunidad, Eliseo. Te puedes quedar aquí, ya eres salvo. Tienes una oportunidad, amada iglesia. Te puedes quedar ahí donde estás, ya eres salvo. Ya aceptaste a Cristo en tu corazón. El Espíritu Santo ya te bautizó en un solo cuerpo. Ya eres parte del cuerpo de Cristo. Ya tienes la salvación. Te puedes quedar ahí. ¿Y sabes algo? Hay muchos que se quedan ahí. Hay muchos que dicen: ya recibí a Cristo en mi corazón, ya fui bautizado, ya estoy yendo a la iglesia, y es una conversión genuina. Y se quedan ahí. Y se conforman con todos los días ir a la iglesia, sentarse en la silla, adorar, cantar, saludar a los hermanos, despedirse. Se conforman con todo eso. Se quedan en Gilgal. Paso número 1, ya estoy, salvación ahí. Elías le dijo a Eliseo: te puedes quedar aquí. Pero Eliseo dice: yo no me conformo con solamente haber empezado el ministerio. Yo no me conformo solamente con que tú me hayas ungido para seguirte, no. Yo quiero más. ¿Cuántos quieren más de la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren más del Señor? Pasando de ahí, dice la palabra de Dios, que Eliseo siguió a Elías y llegaron a la segunda parada. Bienvenidos, chicos, adelante, pasen. Llegaron a la segunda parada. Y la segunda parada es: si tú quieres la unción, tendrás que pasar por Betel. Dígale al que está a su lado: ¿quieres la unción? Pégale el codazo con ganas, eso. Hermana, ahí en el nombre de Jesús, diga: recibe, hijo. Tendrás que pasar por Betel. Adelante, aquí ya está, miren. Ahí ya caben los 13, se vende. ¿Sabes qué representa Betel? La primera vez que se menciona la palabra Betel, o más bien la primera vez que alguien nombró ese lugar como Betel, fue allá en Génesis capítulo 28, versículo 19. Un hombre llamado Jacob llegó a ese lugar y se quedó dormido. Y tuvo un sueño, una visión, en donde él miraba que ángeles subían y ángeles bajaban. Miró la gloria de Dios. Como una escalera, suben y bajan ángeles.
Cuando él mira esa visión, él se estremece. Y cuando vuelve en sí, lo primero que hace es juntar piedra y hace un altar de adoración. Hace un altar y llama a ese lugar Betel, casa de Dios. Anteriormente, quizá este hombre no lo sabía, pero anteriormente su abuelo Abraham había pasado por ese lugar y le había llamado lugar de luz. Abraham dijo, en este lugar hay luz. Pero Jacob dice, en este lugar hay Betel. No es un lugar cualquiera de luz. Muchos lugares pueden tener luz, pero solamente uno puede ser casa de Dios. Y esta es casa de Dios. Aquí está la gloria de Dios. Aquí los ángeles suben y bajan. Aquí hay algo especial. Betel, mi hermano, representa el lugar en donde Dios te da la visión. El siguiente paso, después de que Dios te transforma, te da una nueva vida, después de pasar por Gilgal, que representa el comienzo de tu vida como cristiano, como hijo de Dios, el segundo lugar es Betel, el lugar en donde Dios te va a dar visión, el lugar en donde Dios va a direccionar tu vida, el lugar en donde vas a llegar y le vas a decir al Señor, Señor, ahora que yo ya soy nueva criatura, ahora que tú me sacaste de mi casa, como dijo Jacob, y voy a una nueva vida, ahora dime qué hacer. Y ahí en ese lugar en Betel, Dios te va a dar dirección. Dios te va a dar una visión de lo que Dios ha de hacer contigo. Y déjame decirte que muchos de nosotros ya estamos viviendo en el segundo lugar, porque ya fuimos llamados a nueva vida. Y ahora, con la inquietud que Dios ha puesto en nuestro corazón y el deseo de ver más su gloria, muchos de ustedes ya han estado empezando a soñar y se han visto en visiones predicando la palabra del Señor, y han visto en visiones cosas grandes que van a suceder. Muchos han tenido sueños, muchos han tenido deseos y anhelos de hacer algo por el Señor, y no se explican el por qué o de dónde viene. Y de repente estás caminando, vas al trabajo y tienes esa visión de donde tú te ves predicando a otras personas, sueñas despierto haciendo la voluntad de Dios. Déjame decirte, mi hermano, que eso es Betel. Dios te está llamando a través de visión y te está mostrando lo que Él quiere hacer contigo. Elías llevó a Eliseo a Betel y le vuelve a lanzar la pregunta: ¿te quieres quedar aquí? Eliseo, quédate aquí. Ya comenzaste en Gilgal, ya llegaste a Betel, ya Dios te dio visión. Te puedes quedar con la visión, te puedes quedar con el sueño. ¿Te acuerdas cuando soñaste que estabas predicando la palabra de Dios y había un lugar lleno de personas y tú estabas parado en ese templete y estabas predicando con fuego en tu corazón? ¿Te acuerdas cómo lo soñabas? Y estabas despierto en vida, estabas despierto y estabas soñando despierto. ¿Te acuerdas? Te puedes quedar con la visión y puede quedar como un bonito deseo en tu corazón, y puede quedar como, qué bueno hubiera sido que Dios me usara así. Elías le dijo a Eliseo, quédate. Pero Eliseo dijo, no me conformo con Betel, no me conformo con la visión, no me conformo con haber soñado con que un día haría algo por Dios, no me conformo con haber soñado un día que Dios iba a hacer cosas grandes en mi vida. No me conformo con eso. Yo quiero algo más. Vive Jehová y vive tu alma, que no me voy a quedar aquí, te voy a seguir. Hay muchas personas que Dios empezó a llamar al corazón y te dio sueños y te dio deseos. Yo recuerdo la primera visión que tuve de una congregación de una iglesia. Era un joven, yo era un joven estando allá en Ciudad Obregón en un evento. Y recuerdo que entré y ese evento era en una bodega que habían arreglado y habían acondicionado como iglesia. Grande el bodegón. Hacía un calor de Dios te bendiga, ¿me entiende usted? Pero la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y cuando entré y volteé y miraba todo eso, y miraba a todos esos jóvenes en la presencia de Dios, sentí una fervor en mi corazón y dije, yo un día voy a predicar y voy a pastorear una iglesia más grande que esto. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Y hasta empecé a soñar, yo sí, cuando trabajaba todavía,
cuando termine de estudiar y trabaje, lo primero que voy a hacer va a ser rentar un lugar así grande. Y vamos a comenzar una iglesia. Y vamos a comenzar predicando la palabra de Dios. Ese era mi deseo. Esa era la visión que Dios tenía para mí. En otras ocasiones también tuve otras visiones en donde me miraba yo ministrando en la alabanza. Y recuerdo que cuando estaba más chico, yo miraba a otras personas ministrando allá arriba en el altar, en la alabanza, y yo derramaba lágrimas porque la visión que Dios había puesto en mi corazón era: un día yo quiero estar allí. Un día yo quiero estar en aquel lugar ministrando la alabanza. Y yo me miraba en aquel lugar con visión y lágrimas en los ojos y le decía al Señor: Señor, cuando yo esté ahí, la gloria de Dios, tu gloria va a descender. Cuando yo adore y exalte tu santo nombre, tu gloria va a descender. Y era mi sueño. Quizá muchos jóvenes a esa edad soñaban con ganar el mundial para México, ¿no? Pero yo no. Yo soñaba con ver la gloria de Dios. Tristemente, muchos se quedaron solamente con la visión. Tuvieron la visión, pero ya no avanzaron más. Se quedaron en Betel. Se quedaron en la visión. Pero Eliseo no. Eliseo dijo: no, yo no me quedo con la visión. Yo quiero algo más. ¿De qué me sirve una visión? ¿De qué me sirve un sueño si no lo voy a vivir, no lo voy a cumplir? Yo quiero más. Y el deseo de querer más del Señor lo llevó al siguiente lugar. Si tú deseas la unción de Dios, tendrás que pasar por Jericó. El tercer lugar es Jericó. Y Jericó es muy diferente a Gilgal, que es el comienzo, y a Betel, que es la visión. En Jericó te vas a encontrar oposición. Cuando llegaron a Jericó, le salieron al encuentro los hijos de los profetas, los aprendices de profetas, sus colegas, sus compañeros. Pero no salieron con palabras de aliento, sino que salieron con palabras de oposición, diciéndole: ya supiste que el Señor te va a quitar tu Señor, la única razón por la que vives. Ya supiste que ya no vas a volver a ver milagros. Ya supiste que ya no vas a volver a ver descender fuego del cielo, porque el profeta Elías ya se va. Ya supiste. Por eso Eliseo responde de una manera triste y se puede sentir incluso molesta: sí, ya cállense. Las voces le decían a Eliseo: Eliseo, hasta aquí llegaste, de aquí no vas a salir. Hasta aquí es hasta donde llegó tu ministerio, hasta aquí es hasta donde llegó tu vida cristiana. Ya no vas a avanzar de este lugar. Mira, ya Dios te dio un nuevo comienzo, ya Dios te dio una nueva visión. Quizá ya estás ministrando ahí en la iglesia, ya sirves como mujer, ya sirves abriendo y cerrando la puerta, ya te paras enfrente y oras por el culto, ya te paras en la alabanza y ministras. Ya hasta ahí llegaste. En Jericó vas a encontrar oposición. Jericó representa estas dos cosas: oposición, pero también representa conquista. La palabra Jericó se menciona por primera vez allá en el libro de Josué, en el capítulo 6. Jericó era la ciudad amurallada, la ciudad impenetrable. Después de que pasaron por Gilgal y llegaron a Jericó, era una ciudad impresionante, monstruosamente alta, daba miedo voltear a ver hacia arriba, las murallas impenetrables. Y muchos quizá en ese momento dudaron y dijeron: no podemos cruzar las murallas. Yo no creo que pueda ser el hombre llamado que Dios dijo que iba a ser. Dios te da la visión en Betel, pero cuando llegas a Jericó dices: yo creo que esa visión no era para mí, es demasiado complicado. Tuviste la visión en donde te viste predicando la palabra del Señor, pero cuando empezaste a buscar cumplir esa visión, se te vino la oposición encima y dijiste: ¿en qué me metí?
Cuando renunciaste a tu trabajo, cuando decidiste renunciar al trabajo por servir al Señor, y viste que de repente empezó a escasear la comida en casa, y dijiste, ¿en qué me metí? Esa muralla está imposible de cruzar. Ese muro está difícil de derribar. No creo que yo pueda cruzar al siguiente nivel. Las palabras eran fuertes, resonaban en el corazón de Eliseo. No vas a pasar de Jericó. Pero si Jericó representa murallas, déjame decirte algo. Que hay alguien que derriba las murallas que tú no puedes derribar. Y hay alguien que pelea las batallas que tú no puedas pelear. La palabra de Dios relata allá en Josué capítulo 6 que estuvieron dando días tras día, vueltas y vueltas el pueblo de Israel alrededor de esta gran ciudad. 6 días dando vueltas. Día 1, una vuelta. Día 2, otra vuelta. Cuando llega el día 7 ya estaban cansados. Pero Dios ordena a Josué, este día va a ser especial porque van a dar 6 vueltas en silencio. Y la séptima de la mano. Venimos de dar una vuelta diaria. Y este último día me pides que dé 7. De 7. Alzaron, terminaron la última vuelta y pegaron gritos de júbilo. Y lo que parecía impenetrable se empezó a caer a pedazos. Empezaron a salir grietas en la muralla. Empezaron a salir grietas. Se abrió la grieta y empezó a caer. Se desmoronó por completa. Quedó reducida a polvo. Y una vez que quedó reducida a polvo, ahora era necesaria otra cosa. Dios derribó la muralla, pero ahora era tiempo de sacar la espada y conquistar la ciudad. Hay muchas personas que están doblando rodillas y pidiéndole al Señor, Señor, siento que yo no puedo en este ministerio, siento que es difícil, ayúdame. Y el Señor te dice, no me has usado como evangelista. Y el Señor responde, papá, pues salga a evangelizar. Señor, es que no me has usado como dijiste que me ibas a usar. Pues ponte a hacer algo. La palabra de Dios dice que el Señor abre puertas. Pero usted tiene que tocar la puerta. Dios va a derribar las murallas, sí. Pero usted tiene que agarrar la espada y conquistar Jericó. Eliseo tenía 2 opciones. Quedarse ahí y decir, el límite era Jericó. No puedo cruzar la muralla. O perseverar y decir, voy porque voy a la siguiente estación. No me voy a quedar aquí. Muchos como cristianos ya empezaron la nueva vida, ya tienen la visión y están orando para que Dios los use, pero no dan el paso para ser usados. Dios ya te dijo, yo te voy a sostener. Entonces, ¿por qué no sueltas el trabajo que te está estorbando? Si Dios dijo que iba a ser tu sustento. Si Dios te llamó a predicar, entonces ¿por qué no sales? Hay ministerios de evangelismo, hermano, que no empezaron predicando en estadios, no, empezaron predicando en camiones, en la esquina de la casa, parándose en el centro de una ciudad, ahí en el mercado, y hablando, así ha dicho el Señor. Ahí comenzaron. Hay un evangelista muy conocido llamado Carlos Anacondia. ¿Sabe cuál fue su primer público? Allá en Argentina, un callejón de Buenos Aires, en donde había puro loquito. Ahí se levantó el hombre. Y después de un arduo tiempo de ayuno y oración, levantó un grito que para él era un grito de guerra. Óyeme bien, Satanás, y todos los endemoniados ahí se manifestaron y echó fuera a todos los demonios. Era el callejón de los locos. Indigentes, vagabundos, siendo liberados en el nombre de Jesús. Esa fue su primera campaña evangelística, en la esquina de una calle, de un callejón. Comenzaron. Si nos vamos a un mover un poquito más reciente con los jóvenes de la alabanza, hay un grupo que se llama Monte Santo. ¿Dónde comenzó Monte Santo? ¿Y qué estaban haciendo? Agarraban un cajón, una guitarra ahí en la calle. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo, y cantando alabanzas en la calle. ¿Cómo comenzó a Marcos Witt? ¿Sabes cómo comenzó Marcos Witt? ¿Cuál fue el primer concierto que dio? Cuando era un jovencito, allá en la sierra de Chihuahua, en una iglesia donde nomás había 5 gentes.
con una guitarra, cantando alabanzas. Mi hermano, la palabra de Dios dice que aunque tu primer estado fue pequeño, tu postero será grande. En Jericó tienes un reto grande. Tienes que picar piedra. En Jericó tienes que empezar a trabajar tu visión. Lo que Dios te dio en Betel, en Jericó comienzas a trabajarlo para entrar a conquistar. ¿Te das cuenta cómo Dios trabaja? ¿Ya Dios te dio visión? Sí, comienza. Se ve muy grande la muralla, no te preocupes. Dios va delante de ti y va a derribar murallas, pero tú comienza. Quizá tengo que poner otra vez el ejemplo de la visión que Dios me dio. En aquella época Dios me dijo, tú vas a pastorear en una iglesia así. Y vine a comenzar en el patio de una casa. Y el patio no estaba ni siquiera en buenas condiciones. ¿Te acuerdas cómo comenzamos? Ahí agarramos una reja, la medio recargamos, forramos para que no se viera el caos que teníamos atrás de la segunda parte del patio. Ahí entraban los hermanos esquivando piedras, animales, ahí andaban por todo el pasillo. Comenzamos. Ahorita usted ya tiene aire acondicionado. Pero los primeros servicios, hermanos, no había gente que se dormía en el culto porque andaban espantando moscos por todos lados. Te daba hambre y arrancabas una guayaba, ¿verdad? Aplaudías y caían a rayanes. ¿Te acuerdas? Aleluya. Pero se comienza. Y todavía no llegamos a la visión, pero estamos dando vueltas a Jericó. Abnegadamente, perseverantemente, diciendo, esta muralla no me va a derribar. A veces hablan las voces y me dicen, hasta aquí llegaba tu llamado, te equivocaste, no eras tú el de la visión, no eras tú el que Dios iba a usar. Y vienen las voces y hablan al oído y te dicen, tú no vas a poder. Pero después recuerdo que Dios le derriba murallas, y cuando la muralla derribe, yo ya voy a estar listo para entrar a conquistar la tierra prometida que Dios me dio. Bendito su nombre. Cuando la muralla cae y entras y conquistas a Jericó, es necesario la última parada. ¿Está conmigo? Abróchese los cinturones, enderece la espalda, porque esta es la parada más importante. Después de pasar por Jericó, tendrás que pasar por el Jordán. El Jordán representa la preparación para usar la unción. Ya conquistaste, ya comenzaste a trabajar, ya diste vueltas a las murallas, ya cruzaste Jericó, ya avanzaste, ya conquistaste, ya estás en el lugar, en la posición en donde yo te quiero, dice el Señor. Ahora viene la manera en la que yo te voy a usar la unción. Y esto yo lo aprendo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo, mis hermanos, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor que Jesús bajó al Jordán. Y escuche bien, Jesús es el Cristo. La palabra el Cristo significa el ungido. Si hay alguien que entiende unción, es Cristo. Eliseo ya estaba ungido, pero era necesario pasar por el Jordán para aprender a usar la unción que iba a venir, una unción más grande que iba a venir sobre él. Jesús baja al Jordán, y cuando baja al Jordán y llega con Juan el Bautista estaba predicando y estaba diciéndole a la gente ahí alrededor: viene alguien detrás de mí del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Si yo bautizo con agua, Él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Estaba hablando de Jesús cuando de entre la multitud aparece el Señor Jesucristo bajando a las aguas. Quizá cuando Juan lo vio, su cuerpo se estremeció. Y más se estremece cuando el Señor Jesucristo le dice: Juan, bautízame. La respuesta de Juan fue lógica, sorprendentemente lógica: Señor, tú tienes que bautizarme a mí.
Yo quiero que tú me bautices a mí. ¿Cómo vienes tú a pedir que yo te bautice? Yo quiero ser bautizado por ti. Tú bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Pero Jesús responde: hey, Juan, escucha bien lo que le dijo el Señor. Hazlo, porque así conviene que hagamos toda justicia. Hazlo, porque así conviene que se haga. Después de esto, después de haber sido bautizado en el Jordán, Jesús sale del agua y desciende una paloma, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se pone en su hombro, y se abre el cielo y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Después de eso, la palabra de Dios dice que Jesucristo fue llevado al desierto. ¿A qué? A ser tentado. Fue llevado al desierto para una preparación. Fue llevado al desierto para poder entrar en un tiempo de ayuno, de oración, de intimidad. Y después de salir del desierto, después de salir de la preparación, Jesús comenzó su ministerio. Después del desierto, después del bautismo, después de cruzar el Jordán, comenzaron los milagros, comenzaron las señales, los prodigios. Eliseo y Elías cruzaron el Jordán. Cuando cruzan el Jordán, Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras. Ya llegaste hasta aquí. Ya cruzaste por el camino del comienzo en Gilgal. Ya cruzaste por el camino de la visión en Betel. Ya cruzaste por el camino de la oposición y conquista de Jordán. Pídeme lo que quieras. Ya estás en el camino. Ya estás en el tiempo de la visión. Esa es la nueva serie que viene para adelante, el tiempo de la visión. Ya estás en el tiempo de la visión. Ya estás en el cumplimiento de lo que yo dije que iba a hacer contigo. ¿Qué quieres que haga? Quizá Eliseo pudo haber dicho: ya con eso, ya estoy en la visión. Ya estoy haciendo lo que me dijiste que iba a hacer. Ya me diste la iglesia que me dijiste que me ibas a dar. Ya estoy predicando en donde me dijiste que iba a predicar. Ya estoy ministrando en donde me dijiste que iba a ministrar. Pero no, Eliseo fue diferente. Eliseo dijo: ahora quiero el doble. Ahora quiero el doble. ¿Cómo? Ya llegaste a la visión, hijo. Ya cruzaste el Jordán, ya se abrió el mar, ya se abrieron las aguas, perdón. Ya estás en el lugar en donde Dios te dijo que te iba a usar. Lo voy a centralizar en algo que tú puedas comprender. Ya estás haciendo campañas evangelísticas. Ya miles están escuchando el mensaje de salvación a través de tu voz. Ya estás dando conciertos en las redes sociales en alabanza. Ya tienes esa iglesia de 200, 300 miembros como pastor. Ya Dios te está usando en la palabra profética. Ya Dios te está usando ahí. Y quieres el doble todavía. Quiero el doble de tu espíritu. La unción que Dios te dio a ti para hacer descender fuego del cielo, yo la quiero 2 veces. La unción que Dios te dio a ti para abrir las puertas de los cielos y lloviera, y para cerrarlas y que no lloviera, yo quiero el doble. La unción que Dios te dio a ti para correr y alcanzar los caballos del rey. La unción que Dios te dio a ti para hacer señales y prodigios. La gloria de Dios que cayó sobre ti, yo la quiero doble. Y le lanza la última palabra. Si tú perseveras y miras cuando Dios me arrebate, te será cumplido. La palabra de Dios habla que Jesús estuvo ayunando, llorando 40 días en el desierto. Salió de ahí y comenzó su ministerio con señales, prodigios, resucitó muertos, dio vista a los ciegos. Y aún siendo el ungido, mis hermanos, tuvo que prepararse. El próximo domingo voy a hablar exclusivamente un mensaje de cómo prepararse para usar la unción. Porque si no estás preparado para usar la unción se va a desperdiciar. Dios primero te capacita y después te envía.
Quiero que te pongas de pie porque ya termino con esto. Últimas palabras. La unción, hermanos, la unción cuesta. Hay un precio que pagar por ver la gloria de Dios. Hay un camino que recorrer, un proceso que librar. Pero ¿sabes algo? Vale la pena. Hasta el día de hoy no he conocido a alguien que haya sacrificado su vida entera por ver la gloria de Dios y que haya dicho que no haya valido la pena. Todos y cada uno de los que han sacrificado su vida por ver la presencia de Dios en su casa, por ver la presencia de Dios manifestarse, mis hermanos, todos y cada uno de ellos han dicho que vale la pena. Si a mí me preguntan si ha valido la pena salir de la comodidad que me ofrecía Gilgal, es decir, la comodidad que me ofrecía el ser cristiano y el estar en una iglesia, yo te voy a decir algo: ha valido la pena cada segundo de mi vida que decidí seguir a Cristo y hacer su voluntad. No pretendo haber alcanzado la unción, no pretendo haber alcanzado la unción que deseo que Dios derrame sobre mí. No, me falta mucho. Yo soy como Eliseo, la verdad, yo no me conformo. Yo quiero doble porción y si se puede triple. No pretendo haber alcanzado. Pero ¿sabes algo? Vale la pena. Vale la pena sacrificar tiempo. Vale la pena despertarse en la madrugada a orar. Vale la pena ayunar. Vale la pena derramar lágrimas en la presencia de Dios. Vale la pena renunciar muchas veces a tus sueños, a tus deseos, por ver los sueños y deseos de Dios. Vale la pena. Porque la doble porción de la gloria de Dios es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos desear. Todos nosotros ya hemos sido ungidos con la unción santa del Espíritu Santo, la cual nos ha marcado con marca de salvación. Pero hay una segunda unción que quiere caer sobre ti el día de hoy, pero esa unción cuesta. Te va a costar pasar por la comodidad de Gilgal. Te va a costar pasar por la visión. Te va a costar pasar por el lugar de oposición y conquista. Y te va a costar pasar por el proceso de aprender a usar la unción. Los discípulos del Señor Jesucristo fueron llamados. Pero fue hasta que en el día del Pentecostés, estando 40 días orando y ayunando y esperando la promesa. Oiga bien esto. El Espíritu Santo no se derramó inmediatamente sobre ellos. Tenían que ser preparados. El Señor Jesucristo les dijo: esperen la promesa. Los hizo esperar porque no estaban listos todavía, sino que fue en el ayuno, la oración, la perseverancia de buscar el rostro allá en aquel monte alto, en donde ellos aprendieron a usar la unción. Y cuando ellos estaban preparados, la unción vino, el Espíritu Santo vino y los bautizó con fuego y un viento recio, y aparecieron lenguas y empezaron a hablar en otras lenguas, y el Espíritu Santo tomó a Pedro, aquel que antes era una persona impulsiva, pero ahora ya era un hombre procesado en el tiempo de ayuno y oración. Y cuando lo toma, la unción no se desperdicia, comienza a predicar, y era una predicación tan ungida y tan llena del Espíritu de Dios que miles comenzaron a convertirse. Se convirtieron 1000 el primer día, el segundo día fueron 3000, y el tercer día fueron tanta la cantidad de gente que veía los pies de Cristo que no pudieron ni siquiera contar la cantidad. La unción fue creciendo, la unción fue avanzando. Jesús le dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero la unción que estaba sobre Pedro era tanta que ni siquiera ocupaba poner manos. Con la pura sombra de Pedro sanaban los enfermos. Oh Señor, yo quiero esa unción. Hay personas que oran por endemoniados y duran 3, 4 horas orando, pero yo solamente escucho las historias del apóstol Pablo, cómo se le ponía el demonio enfrente y en cuestión de segundos eran liberados. Yo deseo esa unción, Señor. Yo deseo la unción.
No me conformo con haber cruzado a la salvación. No me conformo con haber soñado que un día me vas a usar. No me conformo, Señor, en el lugar, en la posición que estoy. No me conformo. Quiero ir al siguiente nivel. Deseo tu unción. Levanta tus manos al cielo. Si tú deseas la unción del Espíritu Santo. Si tú deseas que el Señor te use con poder y con gloria. Levanta tus manos al cielo y por lo que más quieras no te conformes. Atrévete a luchar por tu visión. Atrévete a luchar por lo que Dios te mostró que iba a hacer contigo. En el nombre poderoso de Jesús, cruza el Jordán. En el nombre poderoso de Jesús, levántate, cabezona, y comienza a buscar la unción del Santo Espíritu de Dios. Levántate, cabababasija, y empieza a buscar la llenura del Santo Espíritu. Comienza a buscar la unción que echa fuera demonios. Comienza a buscar la unción que sana, que sana enfermos. Comienza a buscar la unción que levanta a los paralíticos. Comienza a buscar la unción que levanta y resucita muertos. Comienza a buscar la unción que te hace profetizar. Comienza a buscar la unción que te va a hacer predicar la palabra. Comienza. No te conformes. Avanza en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.